Juan 1, del 11 al 13, segunda parte. Dios nos siga llenando de su presencia, amada iglesia, y que la obra redentora del sacrificio de su Hijo Jesucristo siga impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón en todo este transcurrir en la santificación, hasta el día en que llegue nuestra glorificación. Continuemos entonces con el estudio del libro de Juan. Procedamos a leer el versículo 12. Y dice así: Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, aquí quiero mencionar tres palabras o tres apreciaciones que se encuentran en este versículo. Lo primero es recibir. Se nos dice que a todos los que lo recibieron. Recibir acá no es el recibir que en este momento tenemos. A veces uno puede recibir un boleto, recibir un volante, recibir un objeto, y muchas veces nos ha pasado que hemos recibido cosas y que tristemente no las hemos valorado como es. Pero el recibir acá es un recibir que valora, que retiene, que mantiene. Tengamos eso en cuenta. Lo segundo es que se menciona después que esos que lo recibieron son los que creen en su nombre. Creer aquí implica un acto permanente, constante, está en tiempo presente. Es un acto permanente de confianza. Y es el equivalente a recibir. Así que mucho ojo. Porque recibir acá no se refiere a que algún día tomé mi decisión por Cristo y después simplemente si quise la dejé de tomar. No. El recibir acá es equivalente a creer. Por ende, bíblicamente, el que no cree no lo recibió. El tercer punto que quiero mencionar acá es en su nombre. La tercera apreciación es esta: en su nombre. ¿En qué creyeron? En su nombre. Nombre aquí no es lo que es nombre ahora. Ahora nosotros tenemos un nombre que es como una palabra que nos identifica de otras personas. En este sentido, nombre en las Escrituras se refiere a las cualidades que muestran su naturaleza. Creer en el nombre del Verbo es creer en la naturaleza del Verbo. Creer en el nombre de Jesucristo es creer en su naturaleza. Aquí debemos ver la importancia entonces, hermanos, de reconocer que Jesucristo, el Verbo, es Dios. Ya que existe un enfoque en la divinidad del Verbo, en lo que hemos venido estudiando hasta el momento. Y si bien sabemos que estos versículos desde el 9 hablan del Verbo ya habiéndose hecho humano, el pasaje, hermanos, enfatiza o hace un enfoque en su divinidad. Esto lo analizamos más detalladamente cuando estudiamos el versículo 9, en donde se menciona a Cristo como la luz verdadera. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Y en el versículo 10 afirma que esa misma luz verdadera en el mundo estaba y que el mundo había sido hecho por él. Mostrando entonces que aún estando en su calidad de humano, habiéndose hecho humano,
permanecía con su naturaleza divina sin dejar de ser divino y haciendo enfoque en esa permanencia. Por tanto, hermanos, si alguien disminuye o niega que Cristo, el Verbo divino, es Dios, simplemente no es salvo. Su nombre implica también, hablando de sus cualidades y de lo que hemos visto acá, deidad, señorío. Deidad implica que es Dios, señorío implica que es soberano. ¿Y qué significa entonces que Él es soberano? Indica que Él es dueño de nosotros. ¿Y qué implica eso de nosotros? Si realmente creemos en su soberanía, si lo creemos de corazón, implica obediencia. Por tanto, nadie puede afirmar que es un verdadero creyente si vive practicando el pecado. Ahora bien, una cosa es que tristemente pequemos en este caminar con Dios y otra cosa es que el pecado sea un estilo de vida. Otra cosa que hay que mencionar acá es la extensión. La extensión, hermanos, de esa provisión de salvación. Y esto es importante, porque no olvidemos que Juan era un judío. Y por tanto en su mente tenía, cuando estaba escribiendo, tenía el concepto que los judíos tenían respecto al aspecto mesiánico. Los judíos en este caso pensaban que el Mesías venía a salvar solamente al pueblo judío, al pueblo de Israel, y que lo que le esperaba a las demás naciones era la ira de Dios, era el juicio, la condenación. Muy al contrario de lo que ellos pensaban, el apóstol Juan muestra aquí que la provisión de la salvación es para todos, que hubo una extensión. Básicamente Juan extendió aquí el concepto que había de salvación mesiánica, lo extendió de un solo pueblo a todo el mundo, a todo el que quiera creer. Veamos pues, además, que el rechazo de la humanidad no detuvo el propósito de Dios. Y al contrario, ese rechazo que empujó a los fariseos a entregar a Jesucristo a los romanos, ese rechazo que empujó a los judíos a pedir que lo crucificaran y que llevó a los romanos a crucificarlo, terminó sirviendo de vía para que el Mesías se entregara por nosotros y sufriera nuestro castigo para salvarnos. Definitivamente la luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no la dominaron. Por último, en este pasaje vemos que no todo ser humano es hijo de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios, pero solo es hijo el que cree en el Hijo de Dios. Y solo se puede ser hijo de Dios si se cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, Dios los bendiga grandemente y los invito a continuar con el estudio de este hermoso libro. Alabado sea el Señor.